Bueno, para este webinar, muchas gracias, ingeniero Alfonso. Bueno, para este webinar tenemos el siguiente orden del día. Vamos a hablar un poquito de lo que es el módulo de gestión de SIPE. También vamos a ver lo que es el generador de precios. Luego de esto, ingresaremos ya dentro del programa del SIPE Arquímedes en su versión 2024. Y vamos a visualizar un poco en qué consiste la plataforma BIM Server y vamos a hacer un ejemplo también del programa Open BIM Quantities, un programa muy importante para obtener cantidades desde modelos BIM. Entonces vamos a realizar el procedimiento y por último vamos a ver un poquito del contenido de lo que vamos a tratar en el diplomado, que es el objetivo de este webinar, que se motiven a aprender un poquito más de esta herramienta tan potente que tenemos en CIPE, que es el Arquímedes, para generar esos presupuestos y control de obras. Entonces, sin más preámbulos, el módulo de gestión de CIPE es el siguiente. Entonces, CIPE, pues es un programa realizado para lo que es arquitectura, ingeniería y construcción. Tenemos varios módulos dentro de él, el apartado de estructuras, el apartado de instalaciones, el apartado de análisis energético y el módulo de gestión, que es el tema que nos reúne hoy en día. Dentro del módulo de gestión encontramos programas como Arquímedes, Arquímedes y control de obra, que básicamente son el mismo, solo que el segundo me va a permitir realizar la gestión del control de obra por medio de cortes de obra, por medio de cargar y solicitar pedidos, es decir, llevar un control de existencias de las obras, un control de compras, un control de facturación, en el cual pues vamos a llevar y hacer todo el procedimiento de control de cualquier proyecto de construcción. El generador de precios que ya vamos a ver es una gran base de datos, no solo de precios de construcción, sino que de documentación importante para estos diferentes tipos de proyectos presupuestales. La calculadora predimensionadora de cómputos y presupuestos que me va a permitir por medio de una serie de datos de la obra o del proyecto que yo voy a realizar, me va a permitir obtener en un corto tiempo un costo estimado de ese proyecto. Entonces, una herramienta que a términos de eficiencia, de productividad, nos permite rendir mucho dentro de este campo laboral. Y el plugin de mediciones BIM desde Revit es un plugin que se instala directamente en el programa Revit, que nos va a permitir traer esas cantidades desde cualquier fichero realizado en este programa y conectarlo directamente con Archimedes. Entonces, básicamente este es el módulo de gestión. Dentro de él, pues también tenemos el programa Open BIM Quantities, que en unos minutos estaremos visualizando un ejemplo. Entonces, siguiendo el orden del día, vamos a ver una pequeña introducción del generador de precios. Entonces, esta es la interfaz del generador de precios. Rápidamente, pues voy a poder seleccionar un tipo de obra de acuerdo a esta configuración. Yo voy a tener la oportunidad de obtener los precios, ya sea para obra nueva, para una obra de rehabilitación o para una obra de espacios urbanos. También puedo seleccionar el emplazamiento, en este caso, pues el país donde estamos ubicados, que es Colombia. Entonces, después de esto, pues puedo seleccionar el departamento que vamos a hacer, donde tenemos como tal nuestro proyecto. En este caso, pues estamos ubicados en Santander. Voy a seleccionarlo y entro al apartado de análisis de precios. Aquí puedo configurar estas opciones para darle un ajuste más cercano a los precios de mi proyecto, a lo que yo necesito. Entonces puedo darle la superficie total construida, la superficie de planta tipo, el número de plantas sobre la rasante, el número de plantas bajo rasante, o es decir, los sótanos, la accesibilidad, la topografía, el mercado, el tipo de proyecto y la situación. Toda esta información que nosotros agreguemos nos va a editar un poco los precios que vayamos a obtener de este generador de precios. Esto lo menciono así rápidamente porque esto lo explicamos a detalle en el diplomado. La distancia de vertedero autorizado, para darles un poquito un adelanto, esta es la distancia al punto de disposición final de residuos. Como bien sabemos, en todos nuestros proyectos vamos a tener residuos, ya sean escombros, basuras y demás. Entonces, esta distancia es muy importante
configurarla porque de acuerdo a esto, en el apartado de gestión de residuos, se va a tener en cuenta para el cálculo de los transportes. Entonces voy a dejar esto así por ahora. Aquí vamos a seleccionar, por ejemplo, cualquier actividad. Como podemos visualizar, el programa está, mm, digamos que definido como una estructura de árbol. Entonces, cada vez que yo despliegue una línea, me van a aparecer como sus ramas. Entonces, estoy aquí en el capítulo de estructuras. Voy a abrir una estructura de concreto armado, por ejemplo, una columna. Entonces, voy a tener estas cuatro, perdón, tipologías de columna. Si abro la primera, voy a encontrar lo siguiente: una ventana en donde voy a poder configurar eh, los datos principales de la columna, y en la parte inferior voy a encontrar lo que es eh, mi APU o mi análisis de precio unitario. Entonces, aquí tenemos, voy a bajar esto aquí un poquito para poder visualizar mejor la configuración de esa actividad, de esa columna. Entonces, puedo configurar, por ejemplo, su dimensión. Entonces, una columna de 35 por 40. Al momento en que yo cambio esta información, automáticamente el precio se ajusta. Entonces, si quieren, mantengan la vista aquí en el precio. Estamos hablando de 940.000. Voy a aumentar esa columna a unos 50 centímetros. Aquí, pues, automáticamente me cambia el precio. Voy a dejarla de 35 por 35. Tenemos sistemas de encofrado. Entonces, acá yo puedo decidir si mantengo el sistema o no lo mantengo. También puedo definirle la altura libre. Por acá en la parte inferior puedo definir el tipo de concreto, si va a ser preparado en obra, si va a ser concreto fabricado en planta, la resistencia de ese material, el tamaño del agregado, la manejabilidad y los diferentes tipos de aditivos que podamos considerar para estos concretos. La cantidad de acero la defino aquí por medio de la cantidad de acero, si lo deseo configurar así. También le puedo modificar el grado de la tipología de acero. Importante, el porcentaje de desperdicio. Lo puedo considerar directamente aquí desde el análisis de precios unitarios. Entonces, todas estas configuraciones que nosotros hagamos aquí en la parte superior se van a ver reflejadas acá en la parte inferior, en donde tengo mi análisis de precios unitario. Como puedo pues visualizar, tengo la unidad, tengo una descripción más detallada, el precio unitario y el desglose tanto en materiales, equipo y mano de obra. Entonces, tengo toda la información necesaria para obtener mi APU. No solo, digamos, dentro del generador de precios, como se los mencionaba, no solo son los precios digamos, de las diferentes actividades, sino que también tengo documentación técnica, tengo las especificaciones técnicas de esta actividad y la documentación de seguridad y salud en el trabajo, que también es una información muy importante dentro de este ámbito de los presupuestos. Toda esta documentación, si bien muchos que trabajamos en esta área ya la tenemos creada, eh, yo recuerdo que cuando realicé este procedimiento, pues me tomó bastante tiempo, y que una base de datos como esta ya lo tenga incluido, realmente pues es un beneficio para todos nosotros. Volviendo aquí al análisis de precios unitarios, yo tengo opciones de exportar este documento tanto a PDF como a un documento de Word, o si lo requiero directamente a Excel. Entonces, acá voy a tener un Excel completo con esta información de la APU directamente con las fórmulas. Si yo me acerco aquí un poquito, cambio la cantidad a 15, el programa o el costo me lo va a modificar igualmente las sumas. Entonces, tengo aquí una importante herramienta para trabajar mis análisis de precios unitarios. ¿Qué más tenemos acá dentro del programa? Bueno, estas especificaciones técnicas también yo las puedo exportar, por ejemplo, un documento de Word. Entonces puedo hacer aquí la exportación, y si me permiten abrirlo, por aquí lo tengo. Acá tengo ese documento de especificaciones técnicas totalmente editable. Yo puedo editar esta información completamente. Como pueden visualizar, lo puedo exportar
y modificar, agregar mi membrete, agregar mis logos y darle una presentación más acorde para el ámbito de esta información. Bueno, entonces aquí tenemos esta información de lo que es el generador de precios. Me preguntan en el chat. Buenas tardes, ingeniero Pavel. Buenas, ¿el generador de precios unitarios es online o está instalado? Inge, este generador de precios está instalado, está dentro de la suite del programa CIPE en el apartado de gestión. Pero bueno, como un dato adicional, en línea, en la página web, nosotros encontramos una versión gratuita. Nosotros escribimos generador de precios Colombia y aquí van a encontrar la versión gratuita de este generador de precios. Entonces, que va a tener las mismas condiciones, solo que va a estar un poco limitado con la documentación que podrán obtener, pero va a tener las mismas prestaciones que el generador de precios, digamos que el que va a estar integrado a la licencia. Entonces, aquí tengo las mismas opciones como lo pueden visualizar. Lo que no tengo es la documentación de seguridad y salud en el trabajo y tampoco tengo las instrucciones para el uso y mantenimiento del edificio. Entonces, en esas estructuras voy a tener una documentación muy importante de mantenimiento y uso de todas las actividades que yo necesite, siempre y cuando las tenga desde el generador de precios. Entonces, bueno, claros hasta ahí el generador de precios. Digamos que lo menciono rápidamente porque en el diplomado ya lo vamos a ver más pausadamente, vamos a ver qué opciones o qué prestaciones adicionales tenemos y cómo es el flujo de trabajo directamente con el software Arquímedes. Vamos a entrar al programa Arquímedes. Aquí rápidamente ya tengo un ejemplo de un presupuesto hecho. Aquí pueden visualizar el programa, pues es muy amigable. Realmente es una interfaz muy sencilla, no tiene mucha información, ni me voy a sentir muy perdido. Como podemos ver, tengo una estructura de presupuesto. Aquí tengo pues un panel del área de trabajo en donde voy a encontrar lo que es el presupuesto, también con una estructura de árbol, como lo teníamos en el generador de precios. Si yo, por ejemplo, despliego el capítulo de estructuras, voy a encontrar un subcapítulo de concreto armado. Y si despliego este subcapítulo, voy a encontrar unas actividades. Estas actividades que son análisis de precios unitarios. ¿Por qué? Porque tengo pues un código, una unidad, una descripción, una cantidad y un costo unitario. Y también el importe que sería pues un subtotal haciendo la multiplicación entre cantidad y costo. Ahí voy a tener ese importe. Si yo despliego, por ejemplo, esta actividad de losa de escalera, voy a encontrar su desglose en suministros, pues me permito aquí desplegar esto un poquito hacia abajo. Voy a tener aquí todos los suministros que voy a necesitar para ejecutar esa actividad de escalera. Es decir, esto es mi APU, que nosotros pues estamos acostumbrados a visualizarlo en Excel, configurarlo de otra forma. Acá en el programa lo tengo de esta manera porque mi flujo de trabajo va a ser mucho más rápido si lo tengo configurado así. Acá mismo yo le puedo agregar, le puedo quitar, puedo editar completamente. Por ejemplo, pues el rendimiento del ayudante no es de 0,33, sino de 0,5. Aquí voy a poder configurarlo. Que el precio de ese ayudante no es de 19.000 pesos, sino de, por ejemplo, de 20.000. Entonces tengo las opciones de editar completamente esta información. Si la traemos, esta información, si viene desde el generador de precios, aquí voy a encontrar la documentación técnica y también voy a encontrar la documentación de seguridad y salud en el trabajo. Así tal cual como la veía en el generador de precios, la puedo tener aquí completamente en Arquímedes y voy a poder imprimir esa información del presupuesto completo. Y de pronto, pues bueno, como pueden visualizar, el programa viene así por defecto. Personalmente no me gusta mucho porque siento que me enredo. Entonces yo puedo configurarle aquí los colores. Entonces voy a hacer aquí, por ejemplo, cambiarle los colores de la mano de obra. Voy a cambiarle el color del equipo y voy a cambiarle el color de los materiales. El color de los materiales voy a utilizar, siempre me gusta utilizar un color chillón. Voy a utilizar, por ejemplo, este fucsia. Al cambiar yo estos colores,
el programa se me configura y puedo visualizar ya por medio de esta gama de colores un poco mejor la distribución o el desglose de este análisis de precios unitarios. Aquí tengo un valor total dentro de este presupuesto. Entonces, acá si me paro en importe, voy a poder visualizar aquí en la parte inferior un desglose de este presupuesto en porcentajes, tanto de mano de obra, de equipo, de materiales, aquí unos valores adicionales restantes de la obra, un porcentaje de herramientas y los porcentajes de costos indirectos con los cuales yo he configurado este programa. Entonces ya voy a tener de primera mano aquí información muy valiosa para empezar a analizar la situación de este presupuesto como tal. ¿Qué más tenemos aquí o qué más podemos realizar nosotros dentro de Arquímedes? Tengo, pues, por ejemplo, un menú archivo para destacar la conexión con el programa Revit, que lo vamos a visualizar más profundamente en el diplomado, pero puedo verificar, por ejemplo, el estado de la instalación del plugin. Yo solía trabajar con Revit 2019. Aquí pues tengo la versión instalada de ese Revit, pero como pueden ver, estamos actualizados o tenemos, digamos, esa compatibilidad con Revit 2024 para hacer la conexión con el plugin. Destacando aquí también las opciones de imprimir. Aquí en estas opciones de imprimir voy a tener acceso a imprimir los diferentes tipos de listados de los presupuestos. Adelantándome aquí un poco, por ejemplo, voy a poder obtener el presupuesto de aquí pues darle los datos como tal de esta información. Aquí puedo darle un valor de los imprevistos, darle un valor del IVA y aquí el programa me va a permitir visualizar un presupuesto de obra completo tal cual como nosotros lo imprimimos o lo presentamos acá en Colombia, en donde vamos a tener en cuenta el costo directo de obra y su AIU. Entonces ahí tenemos lo que es el AIU, el costo de administración, imprevistos, utilidad, el IVA sobre la utilidad, y aquí me va a permitir también visualizar un porcentaje completo de ese AIU. Entonces, dentro de este programa, pues tenemos estas facilidades. Del mismo modo, vamos a aprender en el diplomado cómo imprimir los análisis de precios y cómo imprimir las otras, digamos, las otra información que también es muy importante aquí dentro de Arquímedes. En cuanto a las cantidades de obra, el programa me va a permitir varias formas de agregar estas cantidades. Una o la más básica es agregar cantidades de acuerdo como se hace normalmente en Excel, es decir, agregando un valor pleno. Entonces, por ejemplo, yo aquí lo cambio, agrego un valor de 15,5 metros cuadrados, le doy Enter y el programa se me va a configurar de acuerdo a ese valor. Entonces, también puedo hacerlo de esta forma. Para hacer un poquito más real este ejemplo, voy a abrir aquí un ejemplo de zapatas correas de cimentación. Entonces, aquí en las actividades, yo voy a poder esto cargar cantidades desde una tabla detallada de estas actividades. En este ejemplo, pues puedo visualizar que tengo constituida un muro de cerramiento. Entonces, aquí tengo la cimentación de este muro, donde ya puedo darle aquí por medio de esta casilla los valores. Entonces, tengo es una unidad de muro por 127 metros de largo por 0,4 de ancho y 0,4 de alto. El programa automáticamente me va a utilizar esta tablita para hacer ese cálculo del volumen. Si yo necesito, de pronto tengo varias tipologías de zapatas dentro de esta misma actividad, puedo agregar otra línea, otra tabla por defecto. Entonces aquí yo le puedo poner aquí una descripción, entonces zapata corrida de muro. Y aquí yo le puedo poner, por ejemplo, zapatas aisladas. ¿Esto para qué me sirve? Al momento de yo imprimir la memoria de cómputos para esta actividad, esto me va a aparecer como encabezado, me va a aparecer desglosando y organizando la información de este cómputo de cantidades. Aquí en el espacio de fórmula, yo puedo utilizar esto para, por ejemplo, aquí hacer una operación básica, A más
A más uno, no, perdón, A más B. Entonces, si yo necesito sumar las celdas A más B y las pongo acá directamente, entonces voy a poder eh, ingresar esa suma. A más B, uno más uno me da igual a 2. No tengo pierde, no tengo ahí más información. Si deseo agregar algo en las columnas C y D, no me va a permitir hacerlo el programa porque me lo restringe la fórmula. Esta fórmula no solo está, digamos, realizada para hacer operaciones básicas, también puedo utilizar exponenciales, radicación, como les voy a mostrar en la siguiente tabla. Yo puedo ingresar aquí una nueva subtabla por defecto. Ya tengo aquí estas tablas realizadas, en donde miren, por ejemplo, tengo esta fórmula para hacer el cálculo del peso de de las armaduras de acero de acuerdo a su longitud y a su diámetro en milímetros. Entonces, mira, aquí está la fórmula, entonces podemos ver que ya es un poco más elaborada, solo tenemos que aprender a ingresarlas y a crearlas. Esto, vuelvo y lo menciono, lo voy a mencionar durante toda la presentación, lo podemos visualizar completamente en el diplomado. Entonces, si está interesado en aprender esta parte, los invito, nos vemos en el mes de marzo. Si no estoy mal, es el 11 de marzo que inicia este diplomado. Entonces, los invito a acompañarme en este proceso de aprendizaje, pues muy importante para nuestra carrera. ¿Qué otras prestaciones tenemos, por ejemplo? Ah, bueno, aquí yo le puedo decir entonces zapata tipo uno, darle una descripción a esa zapata y darle aquí los valores. Voy a borrar la fórmula. Entonces, por ejemplo, de la zapata tipo uno tengo 5 zapatas que van a tener un largo de 1,5 por un ancho de 2 metros con una altura de 50 centímetros. El programa me va a sumar, me va a hacer el cómputo de esas cantidades, me va a sacar el subtotal y me va a sacar un total para esa actividad. Entonces, de esta forma podemos visualizar. Que quiero agregar otro tipo de zapata, está bien, lo puedo hacer, entonces vamos a agregar la zapata tipo 2, pero esta zapata tipo 2 la vamos a cargar o la vamos a calcular desde un plano de AutoCAD. El programa Arquímedes me permite traer planos CAD para hacer esa configuración. ¿Y cómo lo hago? Lo hago por medio de esta reglita o esta escuadra que tengo acá. Entonces me va a aparecer esta ventana. Voy a ampliarla aquí un poquito y por medio de este botón voy a poder cargar cualquier tipo de plano. Entonces vamos a buscar por aquí el plano de zapatas. Lo abro, ahí lo voy a tener, lo voy a poder visualizar y aquí lo tengo. Entonces voy a hacer un cálculo rápido de las zapatas tipo 2. Voy a calcular, por ejemplo, su longitud. Entonces vamos, aquí pues no tengo como una opción de precisión. Esta es el botón de medir longitudes lineales, pero no tengo ninguna opción de precisión. Entonces yo me acerco y trato de darle en el punto, no. Digamos, no es necesario hacer esto porque aquí por medio de las capturas, yo puedo activar aquí las capturas, acepto, y ya el programa me va a reconocer los extremos de esa zapata. Entonces ahí tengo mi primera longitud. Si yo le doy clic derecho, la confirmo, me aparece en verde. Y al cerrar, aquí voy a tener configurada ese largo. Ahora necesito el ancho. Entonces me paro aquí en la celda de ancho, vuelvo a la celda y voy a medir la longitud de ese ancho. Entonces ahí lo tengo, cierro y ahí lo voy a tener listo. ¿Cuántas unidades son? Entonces, por ejemplo, también tengo aquí las opciones de hacer un reconteo. Entonces voy a contar, voy a asumir que estas 3 zapatas son del mismo tipo, pues por dimensiones son diferentes, pero para este ejemplo voy a hacerla así. Puedo contar los elementos y ahí voy a tener esa información. La altura, si tuviera de pronto un perfil de esa zapata, ¿sí? Si por ejemplo tuviera el perfil de la zapata, también podría haber tomado la medida de la altura de esa zapata. En este caso, pues no lo tengo. Voy a agregarle que es una zapata de 45 centímetros y ahí tengo configurada ya esas opciones de zapata. Entonces, como pueden visualizar, esta información de lo que son las cantidades de obra las puedo trabajar de forma sin detalle, con detalle, desde planos CAD y pues de forma muy rápida, muy versátil dentro del programa. Por ejemplo, si yo necesito obtener
esta información impresa. Aquí por medio de esta captura, yo puedo sacar una captura, digamos, de una imagen. Entonces, por ejemplo, en formato JPG, voy a darle aquí unos píxeles y voy a obtener la captura de ese plano. Ya con esta captura puedo agregarla a mi informe y tener ahí la referencia de las mediciones que yo he hecho sobre esa plantilla acá. De pronto, pues también puedo agregar mucho más planos. También aquí, pues, incluso pues puedo copiarlos. Puedo seleccionar aquí por medio de este menú de transformar. Puedo cambiar el punto fijo, es decir, el origen del plano. Por ahora lo quiero acá. Puedo cambiar la visualización. Entonces, si quisieras ver solo esa zapata, al momento de darle a aceptar, solo voy a visualizar esa zapata. Entonces, tengo aquí varias opciones para lo que es la configuración directamente aquí de lo que es las plantillas CAD que utilice para obtener estas mediciones. Pero bueno, todo este cálculo de cantidades aquí dentro de Arquímedes, digamos que esto es como solemos trabajarlo, como tradicionalmente hemos venido, hacer los cálculos a mano, hacer las cantidades desde planos CAD, pero la invitación a aprender estas nuevas tecnologías es adentrarnos un poco a la metodología BIM, que es una metodología pues bastante grande, que lleva muchísimos años de implementación y que de pronto aquí en Latinoamérica pues lleva pocos años de auge y que pues a medida que va pasando el tiempo pues o lo vamos aplicando más. Entonces el objetivo es llegar a esa implementación BIM para garantizar rendimiento en tiempos, para garantizar una mayor productividad y pues por ende una mejor remuneración, una mayor ganancia, ¿no? Como tal. Entonces, Arquímedes, por medio pues, del plugin de Revit, que lo vamos a ver en el diplomado, pero también CIPE tiene un programa que tiene unas prestaciones bastante importantes, que es el Open BIM Quantities. Pero entonces, antes de ver ese programita, voy a pasar al tercer punto de esta conferencia y les voy a mostrar un poco de lo que es la plataforma BIM Server Center. Entonces, ustedes pueden ir a visualizar a su navegador de confianza. Vamos a escribir BIM Server Center, le damos Enter y la primera pestaña que les aparece, le vamos a dar clic ahí. Creo que ya tengo creada. Bueno, voy a cerrar sesión acá para mostrarles. Permítanme que no pude cerrar sesión. Voy a cerrar sesión. Listo. Esta es la pantalla de inicio del BIM Server Center. Para registrarse es muy rápido, muy fácil. Nada más se le piden estos 6 daticos: nombre, apellidos, email, repetir el email y la contraseña que necesiten. Aceptar estos 2 checks y registrarse. A su correo electrónico va a llegar un link de registro. Le dan clic a ese link, activan la cuenta y ya van a poder ingresar completamente gratuito a esta plataforma. Le dan aquí en iniciar sesión, agregan su correo, agregan la contraseña y le dan en acceder. Y van a entrar a esta plataforma BIM que yo la relaciono mucho o la comparo mucho como una red social profesional. Entonces aquí todos los ingenieros o profesionales que están vinculados a esta plataforma, cada vez que publican sus proyectos y los hacen visible, el programa le pregunta si los quiere hacer visibles o no. Aquí se van a poder visualizar y toda la comunidad de la plataforma los va a poder ver. ¿Para qué? Para recomendarlos, para comentarlos, para compartirlos, incluso para solicitarles la vinculación al flujo de trabajo de ese proyecto. Por ejemplo, esta cabaña de madera me gustó y yo veo que tengo posibilidades de pronto de hacerle el diseño de las instalaciones. Entonces le envío un mensaje a la ingeniera diciéndole que por favor me permita colaborar en el proyecto. Veo posible hacer el cálculo de las instalaciones y puedo hacer la conexión de trabajo por medio de esta plataforma. Aquí en esta plataforma voy a poder llevar mis proyectos. Entonces, todos los proyectos que yo he realizado hasta el momento en la plataforma los voy a poder visualizar. Entonces, pues yo tengo ahí proyectos varios de estructuras de concreto, de estructuras metálicas, algunos de arquitectura, algunos de instalaciones, pues de aquí del trabajo como tal de soporte dentro de ICC, uno que otro por ahí algún proyecto personal
Entonces, como podemos visualizar, digamos, es una plataforma que también nos permite tener como, eh, por así decirlo, un brochure en línea de las capacidades que yo tengo y que yo puedo realizar con los programas de CIPE o, por ejemplo, con Revit, que también tiene conexión a esta plataforma. Aquí dentro del programa, dentro de esta plataforma, perdón, voy a encontrar, por ejemplo, un ranking. Este ranking está catalogado de acuerdo al número de aportaciones que han hecho cada uno de los profesionales. Entonces, tengo seleccionado aquí Colombia. La plataforma me va a mostrar los 50 primeros, digamos, ingenieros que están conectados y que han hecho plataformas, han hecho proyectos dentro de la plataforma. Yo siempre me tomo la molestia de mostrar al ingeniero Luis Carlos Quintero, porque tiene unos proyectos pues bastante interesantes. Entonces, mira, aquí me muestra como una pequeña estadística de el desglose de los proyectos que ha realizado. Entonces, mire, por ejemplo, tiene aquí esta estructura metálica. Tiene aquí, por ejemplo, miren, una cubierta, un polideportivo. Por acá tiene un modelo arquitectónico, por acá tiene el modelo estructural. Entonces son proyectos bastante interesantes, como pueden visualizar. Esto es un catálogo completo digamos, de las capacidades que yo tengo como profesional en el uso de estas herramientas. Entonces digamos, es de buen provecho esta información que tengo aquí en el BINSERV. Que también encontramos dentro del BIM, pues la tienda de aplicaciones. Aquí voy a poder obtener y poder descargar todos estos programas. Entonces, por ejemplo, el CIP Architecture, si de pronto hay algún arquitecto, el CIP Architecture es un programa de modelado BIM completamente gratuito. Digamos que el único costo que tiene este programa es registrarse en la página que es gratis. Lo descargan y tienen un programa full, completamente gratis para hacer modelados arquitectónicos con las mismas prestaciones que cualquier otro programa del mercado. Su flujo de trabajo es un poco similar a lo que es el programa SketchUp. Tiene, digamos, ciertas similitudes en la forma del modelado. Entonces, si de pronto a alguno le interesa, aquí puedo descargar el plugin de conexión con Revit, también lo puedo hacer. Puedo descargar Arquímedes, puedo descargar los programas de estructuras. Bueno, en fin, tengo todos los programas de CIPE aquí dentro de la tienda. Si de pronto pues, están interesados en el CIPE Arquitectura, para hacer un pequeño paréntesis, aquí puedo visualizar el sitio web del programa, venir aquí a recursos. Bueno, la información detallada pues me va a permitir ver toda la información del programa, su entorno de trabajo, digamos todas las prestaciones eh, que me da. Perdón, que puedo hacer dentro del programa. Y si vengo aquí a recursos de aprendizaje, en esta página pues voy a encontrar guías de inicio rápido, algunos cursos. Entonces, información de aprendizaje totalmente gratuita y esto está para cualquiera de los programas de CIPE. Entonces, es información pues ahí un poco valiosa que les brindo en este momento. Aquí pues podemos visualizar algunos de los proyectos que podemos hacer dentro de este programa de arquitectura. Como pueden ver, pues algunos sencillos, algunos más complejos que podemos realizar. Entonces, haciendo aquí, terminando lo que es la plataforma BIM Server, voy a pasar ahora al programa Open BIM Quantities, que como les mencioné, es un programa para obtener cantidades desde cualquier fichero o programa, perdón, desde cualquier modelo BIM o fichero IFC. Entonces voy a hacer el procedimiento partiendo desde el CIPE Architecture. Aquí pues pueden visualizar, tengo la arquitectura de esta edificación. Voy a conectarla con el BIM Server Center. Para eso pues tengo que acceder a mi cuenta. Entonces inicio sesión, le doy aquí en permitir, vuelvo al programa y acepto y ya voy a tener ahí la conexión directa con el programa. Voy a compartir este proyecto, voy a subirlo al BIM Server. Entonces voy a darle aquí actualizar, voy a crear un nuevo proyecto. Entonces vamos a poner la fecha de hoy, que es 27 de febrero del 2024. Voy a ponerle aquí ejemplo webinar. Voy a hacer un proyecto formativo, la visibilidad no lo hago visible, esto pues para hacer de pronto un poco más rápido el flujo de trabajo.
Ahí ya lo he creado, acepto y ahora debo compartirlo. Entonces vamos a compartirlo aquí y le damos aquí en aceptar y toda la información se está subiendo directamente a la plataforma BIM. Aquí esperamos un momento, esto pues depende de la conexión a internet y la conexión con el servidor. No tarda más de un minuto esta subida de archivos, es realmente muy rápida. Listo, como pueden ver, ya he terminado la exportación, voy a darle a aceptar. Si yo vengo aquí a la plataforma BIM, al apartado de mis proyectos, voy a poder visualizar ese proyecto que se acabó de subir. Entonces, mire, ejemplo webinar, subido hace unos segundos. Debería mostrarme el modelo 3D, de pronto está cargando. Ah, mire, ya ahí lo puedo tener, ya lo puedo visualizar ahí completamente. Vamos a abrir el programa Open BIM Quantities. Aquí lo tenemos. Voy a crear un nuevo proyecto rápidamente. Voy a seleccionar aquí, voy a dejarlo ahí en la carpeta, entonces voy a darle webinar. Acepto. Aquí me pregunta si quiero conectarme a al BIM Server. Le voy a decir que sí, entonces debo iniciar la sesión. Aquí le doy permisos, acepto, acepto. Y es tan rápido como seleccionar este proyecto. Aquí lo tengo, le doy doble clic. Importo la información, marco es importante marcar este check, acepto, espero aquí un momento mientras descarga la información del modelo y lo voy a tener aquí directamente dentro del OpenBIM Quantities. Lo mismo esta descarga, pues suele demorar menos de un minuto, también depende del internet, depende del tamaño del proyecto. Entonces, digamos que es muy rápida digamos, transferencia de la información. Y ya se está terminando de configurar el proyecto, ya está abriendo. Y listo. Aquí tenemos mi modelo BIM del CP Architecture dentro del programa Open BIM Quantities. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos una vista 3D del modelo. Tenemos aquí un apartado de entidades, donde voy a tener toda esa información de las entidades de cada uno de los elementos del modelo BIM. Recordemos que cada elemento, por ejemplo, si yo selecciono una columna, va a tener ciertos parámetros. Entonces, lo que es la resistencia, lo que es su sección, su volumen, su área, su longitud, toda esa información va a estar clasificada por medio de estas entidades. Y aquí en la parte inferior, en este recuadro, perdón, en este recuadro lo que voy a tener serían las propiedades de esos elementos. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono aquí la columna, aquí en entidades automáticamente me va a reconocer cuál es y aquí voy a tener las propiedades de esa columna. Entonces voy a tener un área de 0,25 metros cuadrados, una superficie, ya digamos es la superficie completa de lo que es la columna, un volumen, una longitud, un área neta y un volumen neto. Entonces voy a tener toda esa información. También pues voy a tener su tipología, su capa, bueno, toda la información adicional con la cual se configuró desde el CIP Arquitecto. Entonces tengo toda esta información. Acá este apartado de medición lo vamos a utilizar ahorita que haga la conexión directamente con el presupuesto. ¿Y cómo hago esa conexión con el presupuesto? Yo debo cargarlo aquí por medio del banco de precios. Entonces vengo aquí al banco de precios. Aquí, por ejemplo, pues ya tengo algunos creados, pero voy a crearlo uno nuevo. Entonces le doy aquí en añadir. Voy a importar un fichero BC3 que este fichero S3 lo puedo crear aquí directamente desde Arquímedes. Entonces, mire, yo puedo exportar ese fichero BC3 desde Arquímedes, ese es el procedimiento, lo exporto y lo llevo al Open BIM Quantities.
Entonces voy a seleccionar aquí el fichero que tengo en mi carpeta. Aquí tengo ya el presupuesto listo. Le doy a abrir, aceptar. Ah, perdón, tengo que darle aquí un nombre. Vamos a ponerle la fecha de hoy, 27/02, 24, y le voy a decir webinar. Entonces acepto y estoy cargando el presupuesto sobre el cual voy a tomar las mediciones de este fichero BIN. Este presupuesto es completamente editable aquí dentro del Open Bin Quantities. Entonces, aquí voy a tener todos los desgloses, todas las actividades que voy a necesitar. Y si deseo de pronto agregarle alguna información adicional, voy a poder aquí añadir capítulos, añadir unidades de obra, añadir conceptos a la descomposición, copiar, borrar. Bueno, todas estas opciones, como les digo, las vamos a ver completamente dentro del diplomado. Vamos a aprender a manejar toda esta información desde el diplomado de Arquímedes que estamos promocionando en este momento. Entonces, bueno, ya he cargado aquí la base de datos. ¿Cómo funciona este programa? Este programa, pues, ¿cómo hago la conexión? Yo hago la conexión del modelo BIM con el presupuesto por medio de un conjunto de reglas de medición. Entonces, aquí en el conjunto de reglas de medición, abro esta ventana y aquí voy a seleccionar o a crear nuevamente esa base de datos que acabo de configurar. Entonces, vamos a hacer aquí la conexión nuevamente con ese presupuesto. Vamos a darle webinar. Aquí aceptamos. Y vamos a poder seleccionarla aquí para crear esas reglas de medición. Entonces, ¿qué son las reglas de medición? Entonces, por ejemplo, bueno, si yo visualizo el capítulo de cimentación de este presupuesto, va a tener un apartado de losas de cimentación. Entonces, vamos a crear esa regla de medición para lo que es la losa de cimentación. Aquí aceptamos. Voy a seleccionar por medio de la capa y le voy a decir que es igual a las losas de cimentación. Acepto, acepto. Aquí le voy a asignar códigos y lo voy a conectar a la construcción de esa losa de cimentación. Y aquí a las cantidades voy a traerme el volumen neto. Entonces, de esta forma, aquí rápidamente puedo comprobar si tengo algún error. No hice ningún error durante el procedimiento. Si yo acepto y cierro, entonces aquí ya voy a tener conectado. Entonces, mire, por medio de la regla ya conecté que esta losa de cimentación va a tener conexión con el fichero o la capa losa de cimentación y estos dos elementos. Si visualizan aquí, tengo este recuadro naranja que me indica que no tengo ninguna conexión con el modelo y el presupuesto, y este recuadro verde que ya significa que realicé esa conexión. Para ver el presupuesto, me paso aquí a la pestaña de presupuesto. Aquí pues puedo visualizar nuevamente el modelo 3D. Aquí como lo pueden ver, yo puedo rotarlo, tengo varias opciones aquí de trabajo que vamos a ver completamente dentro del diplomado. Actualizo la medición, entonces aquí configuro de esta forma. Como configuré que era pesos colombianos, entonces aquí el programa automáticamente me lo detecta. Si de pronto tengo configurado otro precio, este factor de moneda de cambio me va a servir para hacer la conversión. Por ejemplo, tengo euros, lo quiero convertir a pesos colombianos, pues le aporto, no estoy seguro en cuánto está el euro en este momento, pues puedo decir que está más o menos a 4.200 y el programa me va a hacer esa multiplicación. En este caso, pues un peso es igual a un peso, aceptamos, aceptamos. Y aquí ya tengo un presupuesto. Ya sé que esa losa de cimentación tiene un costo directo de 38 millones de pesos. Entonces, de esta forma rápida, y aquí tengo los dos elementos de losa de cimentación conectados. Entonces, de esta forma rápida puedo obtener cantidades desde el modelo BIM en mi presupuesto. Voy a hacer rápidamente aquí terminar el ejemplo. Voy a agregar otras reglas de medición, por ejemplo, la de columnas.
Entonces vamos a agregarla aquí, del mismo modo selecciono aquí capa. Todas estas opciones de propiedad, cantidad, grupo, vamos a aprender en el diplomado cómo utilizarla. Lo mismo estas condiciones y estos operadores lógicos, pues eso ya depende de la actividad o cómo tengamos el modelo. O sea, esto ya influye mucho cómo se ha realizado el modelo y cómo esto, digamos, está configurado la información del fichero IFC. Lo vamos a ver completamente dentro del diplomado. Aquí seleccionamos columnas, aceptar. Voy a darle aquí en asignación de códigos y voy a seleccionar aquí columna y del mismo modo volumen neto. Entonces, estos pasos pues ya son más repetitivos. Yo puedo agregar aquí, por ejemplo, la regla de medición para las vigas. Entonces, del mismo modo selecciono aquí capa. Entonces, la capa de vigas, aceptamos. Y aquí vamos a seleccionar viga descolgada y vamos a traer el volumen neto. Entonces, aquí aceptamos, aceptamos y listo, ya tendría, voy a dejarlo por ahí pues para poder avanzar en la presentación. Y si vuelvo aquí al presupuesto, actualizo la medición, el programa me va a traer ya los dos capítulos y me va a hacer el resumen. Entonces, si selecciono, por ejemplo, las columnas, ya voy a verlas. Entonces, aquí puedo cambiar esto, a ponerlo un poco transparente. Voy a cerrar aquí un poquito el área de presupuesto. Y si visualizo, ahí tengo seleccionadas todas las columnas de mi proyecto aquí directamente. Y del mismo modo, las vigas, si yo selecciono aquí el apartado de vigas, aquí se va a visualizar las vigas que he seleccionado. ¿Qué sucede si de pronto tengo alguna modificación en la arquitectura digamos, desde el CP Architecture? Entonces, por ejemplo, algunas columnas me cambiaron de sección. Entonces voy a hacer aquí rápidamente, voy a apagar lo que es la fachada, divisiones internas, vigas, muros, voy a dejar solo activas. Bueno, voy a marcar todos y a desmarcar todas y voy a activar lo que son solo las columnas. Entonces, por ejemplo, voy a editar, bueno, perdón, aquí tengo que moverme a la pestaña arquitectura para poder editar lo que es la arquitectura. Entonces voy a editar esta columna. Voy a decir que tiene unas dimensiones exageradas de 75, perdón, de 0,75 por 0,75. Voy a aceptar, entonces voy a cambiar estas columnas y voy a copiar la información de esta columna a otras que tengo por acá para aumentar como esa sección y darle al programa que definí a seleccionar estas aquí arbitrariamente, le doy clic derecho, ya las he cambiado. Se modificaron esas columnas. Tengo que actualizar el modelo. ¿Cómo lo actualizo? Pues vengo aquí, comparto nuevamente la información, acepto y el programa pues solito sube la información. Bueno, mientras hace aquí el cálculo, me pregunta Franz, ¿cómo se puede seleccionar y extraer la información solo las columnas del piso uno? Bueno, eso ya depende es de la estructura aquí del modelado como tal. Entonces yo en el modelo, por ejemplo, asigno las capas digamos, a las columnas de la primera planta. Entonces tengo una tengo una capa de columnas de primera planta y hago la regla de medición seleccionando esa capa como tal. Es ya más tema de organización aquí del modelado para poder obtener esa información o el filtro del primer piso. Bueno, vengo aquí, ya cargué la información, vengo aquí al Open Bin Quantities y aquí para actualizar la información. Entonces, aquí me va a decir el estado, directamente me dice que tengo cambios. Si yo acepto, va a descargar esa información que acabé de subir a la plataforma BIM.
Esperamos ahí a que descargue un poco la información. Y listo. Ya cargo aquí el programa, la información. Si vengo aquí a presupuesto, despliego, por ejemplo, las columnas. Todavía pues no se ha visualizado el cambio porque no he actualizado el presupuesto. Pero en columnas tengo 46,62 metros cúbicos. Cuando yo actualice, pues por obvias razones me debe aumentar ese volumen. Aquí hice la actualización, mire, prácticamente dupliqué el volumen en cuestión de 3 minutos del concreto. Entonces, ventajas de trabajar con la metodología BIM, la rapidez, la eficiencia. Entonces, cualquier modificación que yo tenga en el modelo BIM, lo puedo realizar rápidamente aquí dentro del programa. Entonces, esto pues lo que les quería mostrar. Aquí dentro del programa yo puedo imprimir directamente este presupuesto, obtener un cálculo de cómputos de mediciones, puedo exportarlo directamente otra vez a BC3 y llevarlo a Arquímedes. Entonces tengo también esas prestaciones. Como les vengo diciendo, eso lo vamos a visualizar dentro del presupuesto. Dentro del diplomado, perdón. Ahora bien, volviendo un poquito aquí a Arquímedes, antes de ver el contenido programático, ¿qué otras ventajas tenemos dentro de Arquímedes? Por ejemplo, pues en el apartado de control de obra, puedo visualizar o crear mis cronogramas de obra, eso vamos a aprender a realizarlos. Dentro del cronograma, pues voy a poder ver un flujo de caja o un plan de pagos aquí de mi presupuesto, un pago mensual, pagos acumulados. Voy a poder visualizar pues esta misma información de forma gráfica, pues aquí lo puedo tener de forma gráfica. Este cronograma se va a poder imprimir directamente, por ejemplo, a un formato CAD. A veces pues estos cronogramas son bastante amplios, entonces voy a poder imprimirlos a un formato CAD completamente editable. Y lo más interesante de esto es que si yo hago aquí una impresión del diagrama de tiempos, voy a poder ver el cronograma de mano de obra, de maquinaria y de materiales. Pues todas estas opciones voy a poder visualizarlas acá. Entonces, miren, cronograma mensual de mano de obra, de maquinaria y de materiales. Entonces, ahí voy a tener todas las cantidades que voy a disponer o que voy a necesitar mensualmente dentro de mi proyecto. Entonces, eso vamos a aprender, son otras ventajas que tiene Arquímedes, vamos a aprender a configurarlo, a realizarlo. En el apartado aquí de control de obra, pues voy a poder, bueno, aquí me toca, bueno, en el apartado de control de obra voy a poder visualizar lo que es, digamos, el control de existencias. Entonces, aquí voy a poder imprimir, permítame que siempre se me pierde, existencias. Entonces... bueno, me toca abrir el módulo de Arquímedes y control de obras, si me permiten, voy a abrirlo aquí de forma rápida. Entonces, Arquímedes y control de obra. Aquí, bueno, ya puedo ver las opciones, entonces puedo ver, por ejemplo, el control de existencias. Entonces, aquí voy a poder ver materiales por recibir y existencias. Bueno, en este caso, solo tengo uno creado desde este cemento en kilogramos. Entonces, he recibido 10.000, gasté 2.000, tengo 8.000 en la base. Entonces, esto lo puedo llevar. El control, por ejemplo, de pagos. Entonces, el estado de cuentas a proveedores. Entonces, aquí tengo el listado de los proveedores. Entonces, lo que he pagado, lo que me han facturado y el saldo que tengo pendiente. Toda esa información la puedo llevar acá. Importante dentro de este módulo, los cómputos y certificaciones. Esto pues es la forma en cómo yo puedo llevar lo que es mis cortes de obra. Entonces voy a abrir, por ejemplo, aquí mi tabla de certificación uno, es decir, mi corte de obra uno. Entonces, bueno, aquí me va a aparecer un error aquí. Vamos a configurar la página. Voy a aplicar, vamos a configurar de horizontal y un tamaño oficio, por ejemplo.
Aquí pues cerramos y volvemos a abrir la certificación uno. Aquí ya tengo algo un poquito más amigable para visualizar. De pronto la letra me quedó muy pequeña, vamos a configurarla nuevamente. Tabla de certificación, ajustar página, a darle un 80% para que no me quede tan pequeño. Entonces voy a abrir mi primer corte de obra. Aquí lo tengo, ya se puede ver un poquito más fácil. ¿Qué tengo en este corte de obra? Entonces tengo mi presupuesto general, lo que es el cómputo general, la cantidad, el precio, el importe. Los meses anteriores, es decir, mi corte de obra anterior, que en este momento, como es mi primera certificación o mi primer corte de obra, no tengo ninguna información. El mes actual, entonces aquí voy a tener la información de mi corte de obra actual. Entonces ejecuté tanto de movimiento de tierra, tanto de escapote, por acá tengo de capa de piso, de zapatas y de columnas. Y aquí donde dice a origen, lo que voy a llevar es un acumulado de la suma de los meses anteriores con los meses actuales. Y aquí por ejecutar, pues la diferencia. Entonces, lo que tengo pendiente por ejecutar. Entonces, aquí pues puedo ver tabla de certificación número uno. Si necesito, por ejemplo, mi corte de obra 2, pues marco aquí el número 2, acepto y aquí ya voy a tener en cuenta, entonces ya voy a tener información de mi primer corte de obra, el mes anterior, el mes actual a origen, que sería el acumulado de esa información, y lo que tengo pendiente por ejecutar. Entonces, aquí todavía tengo pendientes unas actividades de nivelaciones de piso y unas actividades de columna. Entonces, este programa pues tiene muchísimas prestaciones, como pueden ver, mis estimados. Pues es bastante amplio el tema que de pronto para una presentación tan corta como esta no nos alcanza, pero pues la idea de esto es motivarlos a que nos acompañen en este diplomado que inicia en el mes de marzo, donde vamos a poder aprender a utilizar completamente esta herramienta. Entonces, mis estimados, no sé si de pronto tengan alguna duda, alguna inquietud respecto a lo que acabamos de realizar. Y si no, pues para pasar a mostrarles un poco de lo del contenido del diplomado. Si tienen alguna pregunta, pues pueden hacerla en este momento en el chat o en el apartado de preguntas. Y si no, pues continuamos viendo lo que es el contenido programático. Ya pues las dos preguntas que han hecho, pues ya las respondí. No sé si de pronto les queda alguna duda al ingeniero Pavel o al ingeniero Franz. Bueno, me disculpa, yo a todos les digo ingenieros. Si de pronto hay alguno arquitecto, pues me disculpo de antemano. Bueno, creo que no hay preguntas. Veo que no las están escribiendo, entonces voy a pasar a lo que es el contenido del diplomado. Entonces, ¿cómo está distribuido el diplomado? El diplomado son 10 clases de hora y media, es decir, de 90 minutos. Digamos que durante las 10 clases, pues lo que vamos a visualizar son estas 7 unidades de contenido. Entonces vamos a ver una configuración general del programa donde vamos a hacer una introducción a Arquímedes, vamos a ver todos los menús, todas las configuraciones que necesitamos para arrancar. Vamos a ver más a profundidad el generador de precios y cómo se comporta o cómo se conforma mejor una estructura de un presupuesto en Arquímedes. Esa es la primera unidad. Para la segunda unidad vamos a aprender a crear nuevos presupuestos, cómo se crean los capítulos, los subcapítulos, las actividades con descomposición, esto es decir, los APUs. Entonces, ustedes saben que a veces tenemos actividades globales que no tienen descomposición o un APU directamente que sí la tiene. Entonces, ¿cómo vamos a traer desde el generador de precios, desde una base de datos propia, es decir, desde Excel? Vamos a aprender porque desde Excel yo puedo copiar y pegar esa información para hacer, digamos, un trabajo un poco más rápido. Y todas las herramientas de edición que vamos a tener dentro de estas actividades. También vamos a poder a realizar lo que es
la introducción de medición y cantidades. Ya hoy les mostré, les di como un pequeño abrebocas sobre eso. Entonces vamos a ver a detalle cómo se pueden configurar esas mediciones desde los archivos CAD y las referencias entre partidas, que es muy importante también este apartado. Vamos a realizar eso. Importantísimo, digamos, algo que yo le doy muchísima relevancia al, al diplomado, la introducción de mediciones desde aplicando la metodología BIM. Entonces, vamos a aprender a utilizar completamente el Open BIM Quantities y también el módulo de conexión directa con Revit. Vamos a aprender a utilizarlo completamente. Esto es donde más énfasis hago, porque pues la idea es que nos adaptemos a esa metodología BIM que está tomando muchísima importancia a nivel de Colombia, a nivel mundial. Pues, tenemos que ponernos a la vanguardia en estas tecnologías y estos espacios son creados para eso. También vamos a aprender a realizar el diagrama de Gantt, la programación de obra que nos permite hacer el módulo de Arquímedes. Vamos a aprender a hacer por medio de un ejemplo el control de obra. Y por último, la impresión y exportación de listados. Entonces, todo lo que vayamos procesando, lo que vayamos realizando dentro del diplomado, al final pues podemos obtener esta información por medio de impresión de los listados que tiene configurados el programa. Entonces, de esta forma lo vamos a poder realizar. ¿Se puede personalizar el presupuesto orientado para carreteras? Sí, Inge. Esto, digamos que el enfoque principal de Arquímedes es la edificación, como tal, digamos, las obras de edificación. Pero si ustedes tienen sus propias bases de datos, entonces para las obras también las obras de alcantarillado, ustedes las pueden subir completamente y trabajar completamente sobre sus propios análisis de precios unitarios. Entonces, todo eso se puede adaptar. Digamos que el enfoque del diplomado va más enfocado a las prestaciones sobre edificaciones, pero digamos, con las pautas que yo les doy, ustedes van a poder completamente configurar el presupuesto a cualquier tipo de obra. Les doy un caso, por ejemplo, en el último diplomado que se hizo de presupuestos, tenía dos ingenieros eléctricos ellos hacían redes de transmisión eléctrica, estaban ahí en el diplomado y en el momento están trabajando perfectamente sus presupuestos en el programa. Y tenía también un ingeniero que se dedica a la parte de climatización, todo lo que tiene que ver con sistemas de aires acondicionados. Entonces también se puede adaptar perfectamente a cualquier tipo de obra. Esa, digamos, es una de las ventajas que tiene Arquímedes, que tiene esa versatilidad de ajuste. Sí, en el programa se puede hacer esas valorizaciones y los reajustes. Si quiere, ingeniero Franz, el día de mañana nos puede escribir. Yo le puedo contactar y pues hablar un poquito más personalmente sobre esas dudas ahí que tiene, que pues lo veo bastante interesado. Entonces podemos hablar un poquito más personal sobre esa información. Si quiere, puede escribir ahí al número de WhatsApp de Nidia que necesita de pronto comunicarse conmigo y ahí hacemos el contacto. El día de mañana en la mañana podemos hablar sobre el tema. Con muchísimo gusto a todos, ¿no? Las gracias de verdad y muchas bendiciones para todos por su participación. Eh, los espero, realmente los espero en el diplomado. ¿Puede leer bases de datos de otros programas? No, en el momento no está habilitada esa opción, pero si se pueden llevar a Excel esas bases de datos, desde Excel sí las podemos subir. La base de datos, digamos, del programa como tal es el generador de precios. Entonces a todos, muchísimas gracias. Dios me los bendiga. De verdad, gracias por esa participación, por estar pendientes. Los espero en el diplomado. Realmente, pues, me gustaría mucho tenerlos ahí en el diplomado y poderles enseñar esta herramienta que yo sé que les va a garantizar mayor eficiencia y productividad en sus empresas.